¿Qué va a representar? Yo quiero que se centre un poco en decir que va a representar para Villavicencio el parque solar que está ubicado en Pompeya. El parque solar yo creo que es la obra más importante en la historia de Villavicencio por varias razones. La primera de ellas es Villavicencio va a ser la única ciudad en América Latina en generar su propia luz eléctrica para la iluminación, o sea, una ciudad 100% sustentable. O sea, ese proyecto genera 4 megas, Villavicencio consume en su alumbrado público 3. Pero no solamente desde el punto de vista de la coeficiencia, o sea, desde el cambio climático, la generación de energía limpias, de la plata. Porque cada familia paga un impuesto que llaman impuesto de alumbrado público que suma 20.000 millones de pesos al año. Esos 20.000 millones de pesos al año se van 13.000 en energía eléctrica. ¿Eso qué significa? Que esa plata se va a disminuir no al 100%, porque habrá que hacerle mantenimiento a la planta y demás, pero sí por lo menos a 3.000, o sea, el CAPEX asociado a las inversiones de alumbrado público va a incrementar sustancialmente y va a permitir que este gobierno haga más inversiones en ciudades inteligentes, meta más plata en semáforos, en alumbrado público, en luminarias inteligentes. Es una gran oportunidad y creo que es un gran legado y espero, vuelvo e insisto, esta obra es de Villavicencio, no es de Harman. Espero que de forma definitiva alrededor de esto pueda avanzar. El tema de las situaciones habitacionales de La Victoria y Corocoras le han puesto mucha traba y ahí están tratando de quitar a la gente de ese listado. Eso es lo que yo creo que tienen que hablar con claridad a la opinión pública, y es que el desespero por los planes de vivienda es para quitar a los beneficiarios. Es una persecución a los actuales beneficiarios para meterlos de ellos. Pero imagínese usted por eso dejar tiradas las obras 2 años. Eso no puede ser. Y yo lo viví. Acuérdense que yo entregué la etapa quinta con la base de beneficiarios que dejó Wilmar. Sí. Y lo hice a los 6 meses de ser alcalde, sin alterar un solo mecanismo, porque es que aquí definitivamente pasaron las campañas. O sea, hay que superarlo. Y personalmente yo lo hice. Yo entregué cada casa que dejó Wilmar con su lista de beneficiarios tal cual, porque es una política pública y en eso uno no lo puede alterar. Pero hay cierto desespero del señor de Piedemonte, es para alterar las bases de beneficiarios y para de alguna manera... ¿Son derechos adquiridos? Claramente, porque se constituyeron los negocios jurídicos y se entregaron los subsidios. Pero están que se perdieron las carpetas, hágame el favor. Que es que no han arrancado porque se perdieron las carpetas. ¿Y por qué no hay una anotación de esas en el empalme? Otro tema, Felipe, que le criticaron a usted fue la creación de Alborada, hoy una empresa que le puede prestar servicios a todo el departamento. Fíjense ustedes que yo sí estoy muy contento con que el alcalde haya por fin entendido, porque esos eran muy amigos de las privatizaciones. Acuérdense cuántas privatizaciones ha votado el señor Vaquero en el Consejo. Pero por fin entendieron la finalidad de Alborada. Qué buena noticia, y a mí me alegra muchísimo el hecho de que la empresa que yo le dejé a Villavicencio hoy le va a operar servicios a la gobernación, a los municipios de alumbrado público. Era para eso que se creó. Alborada no solamente está pensada para proveer de servicios a Villavicencio, sino en general al departamento del Meta y al país. Hay muchísimo por hacer y qué bueno que Alborada se siga fortaleciendo. Por último, un mensaje entonces para los poseedores de tierra que quieran entregarla a la NT. Bueno, que de forma definitiva la inscriban, que nosotros estamos avanzando en el esquema de compras, que tenemos una meta de llegar al menos a las 50.000 hectáreas en el departamento. Eso significará beneficiar alrededor de 1.500 familias campesinas. Estamos detrás de esa tarea, estamos trabajando de forma incansable en ese propósito. Y bueno, la idea es seguir avanzando de forma definitiva en la reforma agraria, que es la tarea que a mí me ha encomendado el gobierno. Bueno, doctor Harman, frente a lo de Pompeya que hablamos ahorita precisamente, ¿qué tan cierto es que se hizo el contrato sin estudios y diseños de esta escuela, este colegio? Los estudios y diseños, el proyecto del colegio de Pompeya, que me parece maravilloso, Luisa, que lo que me dices no es un proyecto nuevo. Los estudios y diseños son del 2014 y culminaron en el 2015. Estamos hablando de la alcaldía de Juan Guillermo Zuluaga, ¿cierto? Yo lo que hago es cojo esos estudios, actualizo sus precios e inicio de forma clara a sacar la licencia de construcción. Hay unos contratistas que dicen que el estudio estructural está mal y no da, y que por eso tienen que hacer una adición de 30.000 millones de pesos. ¿Y cómo me dieron la licencia de construcción? ¿Cómo me dieron la licencia de construcción en la curaduría?
Entonces, hay vainas que no cuadran, relativamente no cuadran. Exactamente, hay ciertas costumbres y una mala costumbre de ciertos contratistas en este departamento, y es que no arrancan una obra y ya están pidiendo plata y les fascinan los cambios de gobierno también hacerlo. Yo sí, ojalá la alcaldía del señor Vaquero no se deje meter los dedos a la boca y revise de forma clara las condiciones técnicas de la obra, porque si tiene licencia el proyecto, si reviste de las garantías jurídicas y la trazabilidad, ¿por qué a estas alturas están diciendo que prácticamente falta todo del estudio estructural? Y frente a eso, o sea, ¿cómo Ecopetrol les puede asignar recursos si no están los... Además, súmate, el filtro técnico de Ecopetrol es riguroso como un berraco, y este proyecto generó las condiciones para revisarlo por parte de Ecopetrol. O sea, si hay alguien que puede ser un buen árbitro y un buen aliado para revisar los estudios, es Ecopetrol, porque Ecopetrol no le mete un peso a una obra que no revise y recontrarrevise. Este proyecto fue una gestión efectiva que yo hice con Ecopetrol del 70% de los recursos y del 30% de recursos del municipio. Director, una pregunta. ¿Se está liderando en el país, bajo la gobernación del departamento de Antioquia, un tema de recoger firmas para la autonomía regional? ¿Usted cómo ve este proyecto? Yo considero que es muy importante hablar de descentralización, pero el problema es cómo, cuándo y dónde. O sea, lo primero que tenemos que plantear es, sí es cierto, se le ha cargado la mano a las autoridades locales en responsabilidades y no en recursos, pero también es cierto que cada vez el déficit de lo público es mayor, tanto del gobierno nacional como el gobierno departamental como el gobierno municipal. O sea, hay que recomponer las finanzas públicas primero, para saber quién la administra después. Pero sin recomponer las finanzas públicas, sin asegurar que el Estado recaude más, que tenga un gasto más eficiente, que podamos revisar de forma clara en qué va cada peso de funcionamiento del Estado y cómo liberar también recursos para inversión, pues el debate de descentralización pues va a terminar siendo inocuo porque no tiene plata de respaldo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es cuánta plata hay, en qué condiciones se recauda, cómo está, con quién tributa en Colombia, quién no tributa en Colombia, y a partir de eso, quién puede hacer un ejercicio de mejor ejecución de los recursos públicos. Uno de los que está recogiendo esas firmas es Juan Guillermo Zuluaga. El tema de regalías, están diciendo que van a recortar las regalías aquí en el departamento de Meta. Sí, yo lo que creo es que de forma definitiva en el caso del recorte sustancial del tema de regalías no se acoge a la tendencia en alza del petróleo. Habrá en su momento que revisar, incluso yo lo he hablado con algunos alcaldes locales, habrá en su momento que analizar cuál es la fórmula que están aduciendo para esa disminución efectiva, porque de forma clara, al contrario, las regalías deberían crecer cada vez que el petróleo está en alza. Eso me parece que es tremendamente valioso e importante. Director, permítame retomar el caso de Puerto López. Lo acompañamos, el Estado compró el predio, pero la gente está esperando la titulación. ¿Qué mensaje? Porque usted dijo, antes de culminar el año volvemos. El proceso de titulación es todo un proceso, hay que medir lindero por lindero, hay que hacer la caracterización personal, y estamos en la tarea y esperamos de forma definitiva entregar esos títulos a partir de diciembre, incluso a partir de enero.